SER Podcast. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Podrías escribir, y yo no sé si pensabas que podrías hacer esto a esta edad, manual para convocar una manifestación, ¿no? Sí, la primera y la última. Bueno, oye, nunca se sabe. Nunca se sabe. Luego motivos hay muchos. A ver, pero vamos a contar un poco la cronología porque es interesante. Tú lanzaste un tuit, o lo comentaste aquí también, ¿no? Sí, un tuit en el que ponía que si alguien me acompañaba el sábado, ayer, a las 12, enfrente a la embajada rusa, con folios en blanco, de alguna forma para transmitir que veíamos a los rusos y las rusas, aunque sean minoría, que se están manifestando contra la guerra en Rusia, donde es una dictadura, y también de apoyo a los ucranianos que están sufriendo esta guerra. Y claro, esto lo lanzaste en redes y aquí en la SER, y algunos te recordamos que igual había que pedir permiso para exacto, esto. Entonces pedí permiso inmediatamente, aunque no hay que pedir permiso, creo que se comunica, pero como yo soy de la transición y de antes de la transición, yo pido permiso hasta para levantarme de la cama. Esperabas a los grises. Sí, ¿no? Y al final pues sí nos dieron el ok de 12 a 1. El problema es que al llegar estaban 3 ucranianos ahí con sus banderas ucranianas y estaban gritando muerte a los rusos asesinos, eso. Y le dije, hombre, di Putin asesino en todo caso. Esta concentración es precisamente para saber diferenciar entre unos y otros. Y luego tenían una bandera ahí que no localicé muy bien, que es blanca y negra y roja, y es de un grupo de extrema derecha. Pero bueno, estaban ellos ahí, supongo que son gente que se manifiesta todos los días. Y tampoco tiene mucha inteligencia, porque si en Rusia está vendiendo que todos son nazis, una bandera de un grupo de extrema derecha, que no todos son nazis, pero algún nazi debe haber ahí dentro, como Vox, no son nazis, pero alguno habrá, pues no es la mejor imagen. Pero bueno, allá ellos. Pero bueno, ¿cuánta gente había? Había unos cuantos cientos, ¿eh? No, yo creo que fuimos unos 200, que es lo que dije yo. A mí quien recomendó pedir permiso y como se decía, me dice, tú di unos 200, y yo dije unos 200. Unos 200, ¿no? Sí. Bueno, luego en esto siempre, los convocantes dicen que hubo 200.000, sí, la policía que 200. Aquí ¿no? yo creo que estuvimos entre 200 y 300, exagerando mucho. Pero tuviste que hablar con el agente de turno que estaba allí, ¿o? Sí, me identifiqué y luego al salir a la 1, cuando me iba, le dije, bueno, ya me voy, ya los que se queden los pueden detener a todos. Oye, está bien, pero ¿no te han dado algún certificado de que has organizado una manifestación? No, creo que me lo va a mandar Putin por correo. Sí. Bueno, oye, pero es bonito. Tú decías que la edad media de los que estaban allí era bastante elevada. No sé si eso dice mucho de las maneras de manifestarse, ¿no? Nosotros somos de salir a la calle, quizá ahora las manifestaciones se hacen de otra manera, ¿no? Sí, Twitter es muy, muy bueno para manifestar opinión y crear opinión. Pero, no sé, estábamos todos los que habíamos visto Los Grises. Encontré un montón de gente, Estefanía, Martínez Soler, Flavio, que toda la vida se ha quedado... Martínez Soler. Sí, Martínez Soler. Qué buen tío. Sí. Max Pradera, es decir, gente que hemos corrido... Toda la chusma del país, ¿eh? Sí, todos los que hemos corrido ante Los Grises estamos ahí. Vamos a empezar. Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. Mira, tú has mencionado antes una palabra clave, la palabra nazi, y todos los conflictos bélicos tienen su propia narrativa. Si ponemos la lupa en la retórica y el discurso utilizados por Putin, se puede ver cómo invoca frecuentemente la presencia de nazis, justificando la invasión, ¿no? Esto que dice de hay pronazis en ese gobierno, pequeños nazis, vamos a desnazificar Ucrania, ¿no? Que ese es el motivo. Eso lo dice constantemente en apariciones públicas. El principal informativo del Kremlin transmitió el domingo pasado imágenes en blanco y negro de nazis alemanes siendo ahorcados en lo que hoy es la Plaza de la Independencia de Kiev, mientras una multitud vitoreaba. Y queríamos entender esa retórica, ¿no? ¿Por qué Rusia está usando esa retórica? Sí, hay dos cosas. Hay una técnica que el otro día lo comentaba una persona en Twitter en un hilo magnífico, que se llama la técnica de la gota de veneno.
tú utilizas quizás el hecho de que esté, por ejemplo, estos de private sector y que que sean de ultranacionalistas y que haya nazis o el batallón de Azov, utilizas eso como para contaminar todo el resto. Entonces, contaba esta persona, es como si tú dijeras que las manifestaciones en París en favor de Jesse Charlie eran todas nazis porque estaba Le Pen. Entonces esa es la gota de veneno, es lo que hace Putin, la gota de veneno, y después él conecta con el gran heroísmo ruso, es la gran guerra patriótica contra los nazis que nace desde la resistencia de Stalingrado hasta la toma de Berlín. Entonces el ampliar ese mecanismo une mucho a los rusos en torno a esta idea de desnazificar. Claro, llama la atención porque el presidente ucraniano, Zelensky, es judío y ha promulgado leyes para combatir el antisemitismo. Sí, y habla mejor ruso que ucraniano, sus abuelos dos estuvieron en el Holocausto, otro luchó con el Ejército Rojo, es decir, es un discurso vacío. En estos momentos en Ucrania en el Parlamento no hay extrema derecha, en cambio en Rusia sí, y aquí también en España, y no somos todos de Vox. Vamos a saludar a José María Faraldo, que es historiador, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en historia de Rusia y de Europa del Este. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Hola, buenos días. Desde la llegada al poder, y ya es el año 99, Putin no ha dejado de practicar ese proceso gradual de nazificación de sus enemigos, ¿no? Impulsarlo fuera de las fronteras. ¿Esa retórica es comprada por Rusia? Sí, la verdad es que es una retórica muy efectiva en Rusia, porque lo primero, bueno, pues tiene unos orígenes históricos. La lucha contra el nacionalsocialismo es el gran hito de la historia de la Unión Soviética, y es cuando dejó de funcionar la idea de la revolución, y a partir de la Segunda Guerra Mundial era absolutamente increíble, pues lo que les quedó fue simplemente el hecho de que habían vencido a los nazis. Y durante los últimos 20 años Putin ha estado utilizando eso y construyendo una narrativa absolutamente pues demencial de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y convirtiendo a cualquier enemigo en pues una especie de neonazi, protonazi, una especie de el coco que viene y que siempre es otro, pero que además tiene que ver con el fascismo exterior. Bueno, también en la época de la Unión Soviética se hablaba mucho del neonazismo en Alemania, por ejemplo, cuando empezaron a surgir esos primeros grupos neonazis como el NPD y cosas así. O sea que más o menos una retórica muy dentro de lo que es la narración social en Rusia. ¿Está basada en alguna información falsa, en algún tipo de fake news, en algún tipo de detalle sacado de contexto para hacer pensar que refleja la realidad? Pues bueno, claro, por supuesto, ¿no? La propaganda rusa ahora mismo es muy efectiva y muy inteligente. Han estado recogiendo, bueno, pues hablaba Ramón Lobo antes de lo de la gota de veneno, pues sí, efectivamente, utilizan cualquier pequeño fragmento de lo que vean para que tenga realidad, claro, pues algún grupo neonazi que aparece por ahí. Y bueno, pues en el caso de Ucrania fue muy claro, porque el nacionalismo ucraniano tiene una parte ultra bastante, digamos, activa, que fue muy activa además justamente en los hechos del Maidán, y eso era muy visible, fueron por así decirlo, la guardia de la revolución en ese momento, del Maidán, en el 2014. Y bueno, pues de ahí sacó toda una narrativa de que, bueno, imagínense, 46 millones de personas son nazis o algo así. Es más o menos lo que nos parece, lo que nos cuenta y lo que nos dicen. Uno de los problemas ahora de la guerra es que va a favorecer las visiones más extremas tanto en Ucrania como en Rusia, pero también en la Unión Europea, aquí en España. Los problemas con los precios, las subidas, va a favorecer un poco el discurso de la extrema derecha. ¿Es ese peligro, tú crees? Pues sí, creo que tenemos un peligro enorme ahora mismo, enorme. De hecho, bueno, pues en Hungría, Orbán, que ha sido el discípulo de Putin predilecto en toda Europa, que se ha callado un poco con el hecho de la guerra, pues está esperando a ver si vence Putin para poder presentarse de nuevo en el lado correcto de la historia, como se ha dicho antes. En ese sentido, creo que todos los movimientos ultras, que además creen que Putin, independientemente de su antirrusismo o
pseudo anticomunismo que podría ser si Putin fuera comunista, claro, que no lo es, pues pese a eso todos los movimientos de ultraderecha ven en Putin pues alguien que en realidad está afirmando sus principios de autoridad, de jerarquía, del uso de la violencia para eliminar al contrario, de rechazo de la democracia liberal. Y eso es muy, muy, muy claro hoy día. Así que sí, tenemos un grave problema con eso y no sabemos muy bien a dónde va a parar, la verdad. Otra cosa de la que no sabemos mucho es cómo es el círculo que blinda de alguna manera a Putin, y la gente que seguramente le dice que sí a todo, pero que marca la ideología de lo que está pasando. Ese ultranacionalismo ruso del que hablas, ¿crees que está orquestado por una serie de ideólogos y de asesores, que no es solamente Putin? Bueno, no, por supuesto. El ultranacionalismo de Putin se ha ido construyendo poco a poco, a través de recursos pues a ciertos ideólogos, pues Alexander Dugin hablamos de Ivan Illich, incluso también de la Iglesia Ortodoxa, que es extremadamente importante ahora para el régimen de Putin y que le está apoyando, radicalmente y de todo corazón. Lo que pasa es que también es complicado saber exactamente qué es lo que piensa Putin, porque si hace 20 años estaba en la plaza del Maidán celebrando la independencia de Ucrania y ahora niega que exista el país. Es decir, ha habido una evolución ideológica ahí muy extraña o muy difícil de comprender, que por supuesto ha ido hacia un ultranacionalismo cada vez mayor, victimista, y muy difícil, como repito, de saber hacia dónde va y qué es lo que quiere realmente. No podemos decir que siga la pauta de determinado ideólogo, determinado asesor. Alrededor suyo hay gente, pues incluso hay un famoso Medvedín, que es un historiador un polemista bastante conocido, que ha sido incluso uno de los principales gestores de esa mesa redonda, de esa mesa de negociación entre Rusia y Ucrania, y que claramente lo ha llevado Putin pues como una especie de decir, mira, os pongo lo peor que de la casa y ahí os quedáis. O sea que en algún caso podríamos decir el nacionalismo de Putin ahora mismo pues es el hilo conductor de lo que está pasando. Aunque repito, no sabemos muy bien hacia dónde quiere o qué quiere, porque no sigue una pauta. Es imprevisible. José María Faraldo, que es historiador, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en historia de Rusia y Europa del Este. Gracias, José María. Un abrazo. Muchas gracias. Nada, a vosotros, gracias. Hasta luego. Un abrazo. I have seen my last tomorrow. I am holding my last breath. Goodbye, sweet world of sorrow. My new life begins with death. I am standing on the mountain. I can hear the angels song. Has escogido una música muy de Wyoming para hablar de Ucrania. Sí, bueno, ahí estamos, ¿no? En el contraste. La invasión de Ucrania está trayendo también muchas miradas. Una de ellas, yo te la contaba el otro día, es la del empresario Elon Musk, el dueño de Tesla. Ante los cortes en comunicaciones que están sufriendo los ucranianos, el hombre, creo que es el hombre más rico del mundo ahora, por encima de Bezos, ¿no? Sí, por encima de nosotros está también. Eso seguro. Proporciona a Ucrania satélites Starlink, que son unos pequeños platos, del tamaño literalmente de un plato, y coloca satélites de manera especial para que cubran todo el territorio de Ucrania y que así quienes tengan uno de esos platos puedan acceder a Internet, ¿no? Sí, se lo pidió uno de los ministros y automáticamente contestó, porque es un hombre que vive en Twitter, aparte de estar contando su dinero, vive en Twitter, y dijo que ya estaba todo en marcha. Luego también dijo que no iba a censurar la información rusa porque él cree en la libertad absoluta, y luego también estaba preocupado porque los rusos atacaran su sistema de satélites.
satélites. Claro, porque una de las preguntas que surgen es cómo podría repercutir la guerra de Rusia y Ucrania en las operaciones espaciales del futuro, cuáles serían las consecuencias, podrían los rusos atacar esos satélites para cortar Internet, ¿no? Sí, bueno, también hay una polémica ahora con los 3 astronautas rusos que se sumaron a la estación espacial, que aparecieron vestidos de amarillo y azul. Todo el mundo lo interpretó como un apoyo a Ucrania, luego se vistieron de blanco con la bandera rusa, con lo cual están jugando a todas las bazas. Están como Orbán, esperando a ver quién gana. Es verdad. Incorporamos a Esther Paniagua, que es periodista especializada en tecnología y ciencia y autora del libro Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, de Editorial Debate. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Imaginamos que estamos en Ucrania. ¿Cómo podríamos conectarnos a un satélite Starlink? ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero es que, aunque en teoría cualquiera podría usarlos, pues en este caso los kits se han enviado al gobierno, ¿no? Entiendo que es el ejército quien los está distribuyendo. Más allá de esto, es un kit bastante sencillo, ¿no? Es el típico router, como tenemos también cualquiera de nosotros conectado pues a la fibra óptica en nuestra casa, un alimentador y también pues lo que has comentado antes, ¿no? Un plato satelital, que es una antena básicamente, ¿no? Para entendernos. Y básicamente pues lo que hay que hacer es conectar el router y colocar la antena en un lugar elevado, pues mirando al cielo. En este caso, además, Elon Musk dijo que había actualizado su sistema para que funcione conectado pues al típico cargador del coche, con lo cual estas antenas pues se podrían instalar también en vehículos, ¿no? Y entiendo que es parte de la utilidad, además, ¿no? Que se pueden instalar pues en cualquier lugar y que incluso puedan moverse de un sitio a otro. Y luego pues la conectividad llega a través de estos satélites en órbita que tiene Starlink, que actualmente son unos 2.000. Sé que en España también está disponible este sistema desde hace poco y cuesta 110 euros al mes. Me imagino que este precio no lo cobrará en Ucrania ahora mismo. No, claro, bueno, entendemos que esto es algo que hace un poco pues por amor al arte, ¿no? Por ayudar, por contribuir a ayudar a Ucrania, claro, desde luego, pues como decía, ¿no? Cualquiera desde su casa pues también podría hacerlo, pues eso, pero pagando en este caso, ¿no? O sea que está, de alguna forma, la utilización de Starlink ahora mismo es más militar que civil, entiendo, ¿no? Es parte de la ayuda militar. Para que se puedan conectar, sí, para que se puedan conectar entre ellos. Claro, en Ucrania sí, pero es verdad que si alguien desde Ucrania quisiera pagar, dado que Elon Musk ya ha dicho que el servicio está disponible allí, entiendo que sería posible para una persona en su casa, pues adquirir también este kit y conectarse. No sé si la gente está pensando en esto ahora mismo, pero por poder hacerlo entiendo que sí podrían. Claro. Tú que has escrito este libro, Preparados para un mundo sin Internet, si Rusia quisiera cortar el acceso de los ucranianos a la red, ¿cómo tendría que hacerlo? Bueno, a ver, para empezar no es fácil, ¿no? No es como pulsar un botón, algo que sí que podría hacerse desde el país, ¿no? El presidente sí que podría hacerlo de forma más fácil. Para un extraño es más difícil. Obviamente los satélites son una vía. De hecho, ya hubo un primer ciberataque y por eso se pidió ayuda a Elon Musk contra Viasat, que dijo que se estaba interrumpiendo su servicio. Y bueno, hay muchas formas, por ejemplo, a través de cables submarinos, ¿no? Bueno, el Internet funciona a través de estos cables que tenemos conectados y que en algunos casos no tienen suficiente redundancia. Por ejemplo, en 2020, todo Yemen, 30 millones de personas se quedaron sin Internet por un error, una erosión de un ancla de un barco contra ese cable submarino que conectaba al 80% del país. Y lo que pasó es que todo ese 80% se fue al otro cable que tenían conectado, que no era capaz de asumir pues la conexión del 100% de personas, ¿no? Eso es una forma. Luego hay un protocolo básico de Internet que se llama BGP, que bueno, pues en sus inicios no fue creado para soportar todo lo que soporta hoy y que tiene ciertas vulnerabilidades que un ciberatacante podría aprovechar también para tirar abajo la Internet. De hecho, fue así como en 2012 Estados Unidos desconectó a toda Siria de Internet, aunque no fue, supuestamente, pues se dicen ellos que no fue intencionalmente, no que no fue un error, pero lo hicieron. O sea, imagínate, si por error son capaces de hacerlo, ¿qué no se podrá hacer, ¿no? A través de un ciberataque? Y luego hay ciberataques que ya tendrían mayores consecuencias, como fue, por ejemplo, en 2015,
los rusos, se atribuye a los rusos, desconectaron a toda Ucrania, no ya de Internet, sino de la electricidad. No a toda Ucrania, 250.000, 225.000 personas, que es bastante. Claro, se ha hablado mucho de cómo la guerra afecta, por ejemplo, a las granjas de criptomonedas. Si Europa cortara relaciones por completo con Rusia, nuestro acceso a Internet, de alguna manera, no sé, tendría una latencia un poquito mayor, ¿se vería mermado de alguna forma? No tiene por qué. De hecho, además, Rusia ya se está preparando para la desconexión de Internet y están usando, tienen esta RUNET, que es su propia Internet. De hecho, no le podemos llamar ni siquiera Internet, porque es solo una net, porque solamente está en un país, ¿no? Ellos empezaron a hacer pruebas de esta desconexión del Internet global en 2019, a finales de 2019, porque les interesa primero para no ser tan vulnerables precisamente a ciberataques externos que puedan desconectarles de la red, y también pues para fomentar que el dinero de todo el mundo se tenga que conectar usando las empresas rusas, ¿no? y sean los gigantes tecnológicos rusos los que obtengan el beneficio de todo esto y no otras empresas en otros países. Y luego, por supuesto, ya hablamos pues de otras cuestiones como censura, control de operaciones de las personas, etcétera, etcétera. Esther Paniagua, que es periodista especializada en tecnología y ciencia, autora del libro Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, de la editorial Debate. Gracias, Esther. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Pero ahora que tanto se habla de construir búnkers en los trasteros, ¿no? Y de los preparacionistas, los llaman, ¿no? Los que están preparados para el apocalipsis, la idea de tener acceso a Internet con tu propio satélite pequeñito en caso de que pase algo es una idea atractiva para alguien que se va a forrar todavía más con esto, que es Elon Musk, ¿no? No sé, yo en principio voy a pintar solo mi habitación para protegerme del holocausto nuclear, y creo que en caso del holocausto nuclear lo mejor es palmarla a la primera y no salir luego del búnker, ¿no? Sabes que además el otro día leí que parece que para construir los coches Tesla, las baterías necesitan un componente que es níquel, que sobre todo lo obtienen en Rusia, con lo cual ahora, como es más caro, ese alza de costes lo han repercutido en los consumidores, que pagan más por los Teslas, y al mismo tiempo se están demandando más Teslas porque la gente ve que la gasolina está subiendo. Quiero decir que hay gente que se forra, pase lo que pase, ¿eh? Este es muy hábil porque está todo el rato hablando siempre de las criptomonedas. Él tiene inversiones, entonces cuando habla suben, cuando habla bajan, y yo creo que en el medio vende y compra, ¿no? Sí. Pero este es el negocio, ¿no? Este es el circo en el que estamos. Bueno, quédate un rato que tenemos otro tema, venga. Vamos. Low lie the fields of Athenry, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry. Ser Podcast. Now they take him and they teach him and they groom him for life. Then they set him on a path where he's bound to get ill. Then they bury him with stars, sell his body like they do used cars. Now there's a woman on my block, she'll just sit there facing the hill. She'll say, who gonna take away his license to kill? Licencia para matar, de Bob Dylan. Oye, una de las noticias, Ramón, que más espacio informativo ha ocupado durante las últimas 48 horas, lógicamente, es el cambio de posición del gobierno español sobre Sáhara. No sé qué opinión te merece el giro de guión. Creo que nos falta mucha información de por qué se ha hecho. Puede ser que haya una visión estratégica
que no nos han contado, o puede ser que sea una chapuza. Eso lo veremos en los próximos días, qué explicación da Pedro Sánchez. Pero en principio, el último que intentó un giro absoluto en nuestra política exterior fue José María Aznar en el 2003 al alinearse con Estados Unidos en la guerra de Irak, y fue una auténtica tragedia. Veremos qué pasa ahora. Para la generación millennial que no sabe lo que fue la Marcha Verde, ¿cómo explicas el conflicto en un manual rápido? Pues que España acabó siendo potencia colonial en el Sáhara, que hemos tenido una responsabilidad histórica y moral con los saharauis, que desde la Marcha Verde, fue una marcha que mandó Hassan II cuando Franco se estaba muriendo, los americanos ya estaban a favor de Marruecos, y bueno, es un territorio en disputa donde los saharauis han tenido como padrinos a Argelia y a España. Malos padrinos, porque enfrente Marruecos tiene como padrinos a Estados Unidos y Francia. Para hablar de esto nos visita esta mañana el periodista y escritor Tomás Bárbulo, autor del libro La historia prohibida del Sáhara español, publicado por Península en el 17, aunque hay una edición más reciente. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿A ti te ha sorprendido este giro de guión? Absolutamente. Me ha sorprendido desde un punto de vista jurídico, porque supone el apoyo a la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, algo que atenta contra la legalidad internacional. Desde el punto de vista político, porque es un cambio de postura muy radical que no ha sido consultado ni con la oposición, ni por lo que parece con los socios del propio gobierno, y que está en contradicción con las resoluciones del propio 40 Congreso Federal del PSOE, celebrado hace solo 5 meses, que dio una solución tomada por unanimidad, que decía que respetaba el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y desde el punto de vista moral me parece inaceptable, porque se está jugando con la vida y la muerte de miles de personas que en su día fueron españolas hasta el abandono del Sáhara por el último gobierno de Franco, y de sus descendientes, que también son españoles porque han heredado la nacionalidad. Esto a veces se nos olvida. Claro, cierra un conflicto con un país, pero abre un conflicto con otro, que es Argelia. ¿Hacia dónde puede derivar ese conflicto? Bueno, yo creo que eso es bastante difícil. Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, dice que informó a Argel de esta nueva situación, pero Argel dice que no y se declara sorprendido. Yo creo que todo sería cualquier cosa que adelantáramos sería una pura especulación, porque no tenemos información. Ese es uno de los problemas, que esta decisión del gobierno ha sido tomada sin dar más información a los ciudadanos. Creo que sería especular, decir cualquier cosa. Puede quedarse todo en una ruptura temporal de relaciones diplomáticas entre España y Argel, o afectar incluso al suministro de energía. Marruecos es un socio fiable porque decimos que hemos firmado un acuerdo, que inmigración, que se Ceuta y Melilla, que se reconoce la españolidad de estas dos plazas, más Canarias. Pero ¿Marruecos es fiable o Marruecos va a volver a desafiar a España dentro de un año o menos? Creo que viene muy a cuento en este sentido que plantea Ramón, algo que sucedió hace medio siglo, cuando la descolonización de la Marcha Verde, cuando invadió el territorio del Sáhara Occidental. El entonces embajador de Naciones Unidas, de España en Naciones Unidas, Jaime de Piniés, escribió una carta en la que advertía al Ministerio de Asuntos Exteriores y cito textualmente: en numerosas ocasiones estas ofertas, las marroquíes, han sido desestimadas por falta de seriedad de quienes las hacían y porque su historia pasada y presente no les hacía dignos de crédito. No sé qué tipo de ofertas han podido hacer en estos momentos, aunque dudo de que puedan superar las anteriores. En todo caso, es inconcebible que cuando acudimos al órgano ejecutivo de Naciones Unidas hagamos un doble juego sin esperar a que este órgano decida. Esto es exactamente lo que medio siglo después está sucediendo ahora. ¿Qué puede hacer el Frente Polisario cuando de repente se cierra el futuro por el que tantos años ha luchado? Bueno, yo creo que el Frente Polisario está ahora mismo en guerra desde hace más de un año, y sus opciones están limitadas al campo de batalla. Tiene un apoyo muy fuerte dentro de la Organización de Unidad Africana y varios organismos internacionales, gracias en parte a la labor diplomática que ha hecho Argelia en su favor.
pero creo que está en una situación pues bastante difícil y que depende sobre todo del apoyo que le pueda proporcionar Argelia. No olvidemos que los campamentos de refugiados saharauis están en Tinduf, que es una zona de territorio argelino. Supongamos que estamos en modo chapuza, que es el que estamos hablando, pero imaginemos que hay una visión estratégica y quizás la guerra de Ucrania, los cambios, necesidades de energía de Europa, la posible importancia de España como transmisor de ese gas, Francia, Estados Unidos, que ha hablado en el mismo sentido de reconocer la autonomía de Marruecos como una buena idea. ¿Tú crees que hay una visión estratégica detrás de todo esto? Es que no. Volvemos otra vez al terreno de la especulación. Yo me atengo a los datos que tenemos. Mira, Ramón, en un libro que acaba de llegar a las librerías titulado La impostora, que recomiendo encarecidamente, la escritora Nuria Barrios dice que desde que nacemos nos esforzamos en traducir la realidad. Y en este sentido yo creo que el presidente Sánchez ha errado en su traducción, el presidente Sánchez y el ministro de Exteriores Álvarez, que es al fin y al cabo quien le ha animado a seguir este camino. Y ha errado porque no ha tenido en cuenta el fuerte vínculo de la sociedad española con el pueblo saharaui. De ahí la reacción de indignación que ha generado su carta al rey de Marruecos. Creo que de un modo u otro Sánchez tendrá que pagar una factura electoral por este asunto. Claro, porque Ramón hablaba antes de la responsabilidad moral que tenemos con ese pueblo. ¿Hay también responsabilidad jurídica? Sí, desde luego. En un doble sentido. España lleva intentando desligarse de la responsabilidad jurídica sobre el Sáhara Occidental desde que firmó los acuerdos de Madrid en el año 75, por los que cedió el territorio a Marruecos y a Mauritania, la mitad uno y la mitad otro. Luego Marruecos invadió la parte de Mauritania. En el 28 de noviembre de 1975, ya la Asamblea General de la ONU introdujo una corrección en los acuerdos de Madrid que consistió en la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación para concluir la descolonización del Sáhara Occidental. De ahí que se creara la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. Es decir, que desde el punto de vista de Naciones Unidas ya se exigía un referéndum de autodeterminación en los propios acuerdos de Madrid, una corrección en los acuerdos de Madrid. Y luego está la resolución de Naciones Unidas del año 2002 que dice textualmente que los acuerdos de Madrid no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente. O sea, que es de algún modo lo que se está intentando hacer ahora. Esta responsabilidad llega hasta el punto de que la Organización Marítima Internacional califica de aguas de responsabilidad de rescate de España todas las aguas del Sáhara Occidental. Es decir, que los inmigrantes que a lo largo de las últimas décadas han venido ahogándose en las playas del Sáhara Occidental, el rescate de esas personas es, desde el punto de vista jurídico, responsabilidad de España, aunque España no la ejerza porque la soberanía de facto, no de iure, la está ejerciendo Marruecos. No sé si esto se puede resolver más adelante con la dimisión del ministro, como se resolvió el asunto del líder del Frente Polisario con la dimisión de la otra ministra. Pero da la sensación de que no hay un rumbo claro y que, como decías, ni siquiera se ha informado a Argelia, a no ser que Argelia esté interpretando un papel porque también va a estar en el negocio supuestamente de la transmisión del gas del norte de África hacia Europa. Pues mira, como no hay... Ramón, como no hay información, o sea, es que el gran problema de todo esto es que el gobierno no ha dado absolutamente ninguna información más allá de unos balbuceos del ministro de Asuntos Exteriores en Barcelona el otro día, al que pareció que la publicación por parte de Marruecos de la carta del presidente Sánchez le pilló completamente descolocado. Eso es una jugada maestra de Marruecos. Una más, o sea, cuando hablábamos de si era un socio fiable o no era un socio fiable, este detalle ya empieza a demostrar la fiabilidad del socio. Lo lógico es que si tú firmas un acuerdo con el otro país, os pongáis de acuerdo, valga la redundancia, en la fecha y la forma en la que se va a hacer pública la carta de Sánchez. Pero no, lo hacen pillándolos completamente desprevenidos. El ministro tiene que improvisar una rueda de prensa en la delegación de gobierno de Barcelona y sus explicaciones son puros balbuceos que no dice absolutamente nada. Entonces, yo creo que
estamos ahora en una situación de falta de información que cualquier cosa que dijéramos sobre qué puede ocurrir es imposible sin tener los datos, ¿no? Especulación, sin saberlo. Bueno, alguna vez lo sabremos, a lo mejor en el documental que están filmando sobre Pedro Sánchez. Tomás Bárbulo, que es periodista y escritor, autor del libro La historia prohibida del Sáhara español. Gracias por venir, Tomás. Muchas gracias a vosotros. Él nació en la lluvia. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, this is Adrian. Just gotta talk to Bueno, pues nada, Ramón, si quieres convocar alguna manifestación, adelante, si no, hasta la semana que viene. Bueno, yo espero que los partidos convoquen algo del Sáhara, yo me apunto. Hasta luego. Vamos. Cadena SER. La radio.